No, esperaremos que se conecten algunos más. Ok, bueno. Bueno, en la anterior clase vimos una parte de la interferencia. Bueno, antes de empezar o de continuar con nuestra óptica física, quería mostrarles unas cuantas cositas. A ver. Mm. Ay, qué raro. Bueno, me imagino que en algún momento han visto estas lámparas, ¿no? Lámparas básicamente de adorno. También hay juguetes de este tipo en Navidad, por lo menos en las ferias de Navidad. Yo he visto varias veces eh, que llevan tipo lamparitas o cosas así, ¿no? Para vender este tipo de adornos. Eh, Esta es fibra óptica. Evidentemente no es la fibra óptica que se utiliza para Internet, por ejemplo, ¿no? O sea, las dimensiones y otras características son diferentes. Esto no se puede ver, este fenómeno así como lo vemos en estas lámparas, no las vamos a poder ver en una fibra óptica utilizada para telecomunicación. Pero esta es fibra óptica. Y justamente lo que les decía la anterior clase es que la fibra óptica se basa en la reflexión total interna. Y es justamente lo que se ve acá, ¿no? O sea, si ustedes tienen un pedazo de esta fibra óptica y ponen una luz en uno de los extremos, lo que van a ver es luz salir del otro extremo. Es debido a la conducción mediante la reflexión total, ¿no? A lo largo de la fibra.
Entonces, esta es fibra óptica. Que quería mostrarles, yo tengo siempre una lamparita de estas para mostrar justamente cómo funciona la fibra óptica, pero no la he encontrado. Esta vez no la he encontrado, no sé dónde está. Pero son estas lamparitas que son muy, muy comunes. Así que la próxima vez que vean una de estas en la calle, pueden acercarse y ver bien el funcionamiento. Es muy divertido, la verdad, además de estética, ¿no? Ok, bueno, entonces ahora vámonos a lo que tenemos que hacer hoy. Bueno, en la anterior clase vimos que la interferencia solamente se presenta bajo ciertas condiciones, ¿no? Y aquí tenemos las tres condiciones. Una es que las fuentes deben ser coherentes. Eso quiere decir que tienen que ser fuentes con la misma longitud de onda, la misma frecuencia, pero la diferencia de fases entre ellas, puede existir una diferencia de fases, esa diferencia de fases debe ser constante. Dos, tienen que ser monocromáticas, no vamos a obtener interferencia con luz blanca, luz que sale, digamos, de un foco normal, ¿no? De incandescente o del sol. No vamos a obtener un patrón de interferencia gracias a eso. Y tiene que cumplirse la condición el principio de superposición, ¿no? Y hemos visto que la interferencia es básicamente la superposición de dos ondas y nada más. Que bajo ciertas condiciones, esa superposición va a presentar zonas donde tengamos una interferencia constructiva y zonas donde exista una interferencia negativa. Bueno, nosotros hemos visto más o menos cómo funciona la interferencia, pero no hemos, no hemos calculado, no hemos asignado ningún tipo ni de ecuación, ni de valor, ni de nada para calcularlo, que es justamente lo que se debe hacer, ¿no? Con cualquier fenómeno físico que observemos. Ok, entonces, una de las cosas que podemos ver en esta gráfica es que si nosotros decimos que justo en el lugar donde tenemos la franja con una intensidad máxima, le llamamos m igual a 0, entonces vamos a tener diferentes posiciones para las diferentes franjas y de acuerdo a esas posiciones podemos decir que R1 menos R2, R1 es la distancia que recorre uno de los rayos y R2, la distancia que recorre el otro rayo, va a ser igual a m por lambda, donde lambda es la longitud de onda que tenemos en el experimento, ¿no? Ok, entonces este es básicamente el esquema de lo que ocurre. Este es un experimento, ¿no? El experimento de Young. Primero tenemos una fuente de luz monocromática cuyos frentes de onda son paralelos entre sí. Esos son filtrados inicialmente por una rendija y luego se utilizan dos para generar, por el principio de Huygens, dos fuentes luminosas. Esas dos fuentes luminosas propagan ondas que van a interferir entre sí y se presenta un patrón de interferencia de este tipo, ¿no? Entonces vamos a tener un lugar donde tengamos una franja más luminosa, oscuridad, una franja luminosa pero menos fuerte, oscuridad, y una franja luminosa aún más débil, ¿no? Menos intensa. Entonces, ese es un patrón de interferencia. Si no, creo que no vimos ese patrón de interferencia en nuestro simulador. Este es el simulador de BASCAC. Acá tenemos la pantalla con las dos rendijas donde se generan las dos fuentes de onda y en este punto tenemos esta franja
intensa, ¿no? Vamos a añadir a esta... A ver un ratito. Quizás nos convenga subir. Wow, qué increíble. Mi máquina está respondiendo muy, muy lento a todo. Ok, aquí tenemos un patrón un poco más claro, ¿no? Aquí tenemos una franja, la otra franja de luz, ¿no? O sea, franja, oscuridad, franja, oscuridad, franja, oscuridad. Ok, vamos a poner una onda sinusoidal. Vamos a ver cómo se propaga la onda sinusoidal desde nuestra fuente. Entonces acá, pueden ver, tenemos un rayo de luz que tiene la dirección de nuestra onda de luz y acá tenemos la que sale de la otra rendija. Ambas van a superponerse en un punto y dependiendo de la fase van a interferir constructiva o destructivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede ver acá. Lo mismo ocurre con las franjas del otro lado, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo se forman esos patrones o ese patrón de interferencia debido a la superposición de los rayos hacia ambos lados. Y ahora estamos en el punto máximo, ¿no? Donde tanto los haces que se interfieren hacia abajo y los haces que se interfieren hacia arriba se unen y por tanto tenemos una franja de intensidad mayor. Entonces, para nosotros esto es R1 y esto es R2. ¿Sí? En la ecuación que vimos hace un rato, esta es la distancia que tiene que recorrer una de las ondas y esta es la distancia que tiene que recorrer la otra onda. Entonces, estas son R1 y R2. Ambas están relacionadas con el máximo o el mínimo en una interferencia, ¿no? Con la interferencia destructiva o la interferencia constructiva. Ahora yo voy a superponer ambas formas de verlo, ¿no? Frentes de onda y las ondas. Entonces aquí podemos ver, a ver, ahí, podemos ver que cada cresta de la onda que se va propagando coincide con un frente de onda, ¿no? Entonces ahí está claro cómo estamos analizando o cómo definimos cada frente de onda para nuestra onda, ¿no? En cada cresta tenemos un frente de onda. Y ahora voy a añadir a esto distancias, básicamente la forma geométrica para determinar nuestra ecuación matemática. Ok, bien, entonces acá vamos a ver que esté mejor nuestra... No, qué increíble. Ok, quizás aquí. Ok, acabo de detener la simulación. Acá tengo R1 y acá tengo R2. Si yo trazo una distancia entre R2 y la fuente que genera R1, esa distancia es esta línea roja. ¿Sí? Esa línea roja me muestra esta distancia, que es la variación, pongamos, entre R1 y R2. R2 es esta distancia más larga que R1. Entonces, con esta forma de ver nuestra interferencia, ahora vamos a deducir las ecuaciones que vamos a utilizar. Ok, entonces aquí tenemos exactamente la misma simulación
Y esta es la figura, ¿no? Entonces tenemos nuestra pantalla con las dos rendijas. Las dos rendijas están separadas por una distancia D. La sección de las rendijas, el área del orificio, es una cantidad que no vamos a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a considerar unas rendijas casi puntuales, de forma de que ese ancho no afecte a nuestro cálculo, y el punto donde interfieren las dos ondas es el punto P. Esto, bueno, es R1. R1 es la distancia que sale de la fuente 1, ¿no? En nuestra simulación era esto. Sale de la fuente 1 igual, ¿no? No hay problema, solamente estamos analizando un punto hacia abajo. Entonces, esto es R1 y esta distancia es R2. Aquí tenemos nuestra perpendicular, la distancia entre la fuente 2 y la distancia R1, y se forma un triángulo rectángulo, ¿no? En este triángulo rectángulo, este lado, lo que les he dicho, esa distancia que hace que R1 y R2 sean diferentes, la distancia que hace que una de esas longitudes sea mayor que la otra, es D, la distancia entre las dos rendijas, por el seno del ángulo, de este ángulo. ¿Sí? Del ángulo entre R1 y la distancia entre nuestra pantalla y la rendija, la pantalla de las dos rendijas, o la, ¿qué se llamaría esto? No es una pantalla, es... yo solo lo veo como placa, así que lo llamaremos placa, y la placa donde están las dos rendijas. En el laboratorio, cuando uno trabaja con estos experimentos, uno pone y saca las placas, ¿no? Entonces, tenemos placas con una rendija, dos rendijas con una red, ¿no? Entonces, son placas, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia entre la placa y la pantalla nos da cuál es el ángulo tita. Conocemos esa distancia, ¿no? Para nosotros esa distancia es R mayúscula. Ok, entonces, si nosotros hacemos nuestra ecuación, tenemos que R1 menos R2 tiene que dar esa distancia. D por el seno de tita. Bueno, en el caso de una interferencia constructiva, D seno de tita, ya hemos visto, ¿no? Hace un rato acá. Acá. R2 menos R1 era M por lambda, donde M es básicamente la posición en la que está nuestra franja en el patrón de interferencia. Entonces, para la interferencia constructiva tenemos esta expresión, y para la interferencia destructiva tenemos esta otra. M para la interferencia constructiva va a ser cualquier número, no es ni natural ni real, entero, como tal, entero, ¿no? Pero para la interferencia destructiva vamos a tener números que no sean precisamente enteros, ¿no? Eso por la fase. Recuerden que la fase ahí va a ser pi medios, ¿no? Ok, entonces en este patrón, M serían el número que corresponde a nuestra franja iluminada, ¿no? Entonces, la más iluminada es 0, hacia arriba o hacia algún lado, pero normalmente no es un patrón que esté hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Puede estar horizontal, entonces hacia un lado van a ser positivos y hacia el otro lado van a ser negativos. Así que para una interferencia constructiva, tendríamos M0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Ya sean positivos o negativos, y para una interferencia destructiva tendríamos un medio, sería la media onda, ¿no? 3 medios,
una onda y media. 5 medios, 2 ondas y media y así sucesivamente. Ok. Bueno, ahora veamos cuál es la relación entre R mayúscula, que era nuestra distancia entre la placa donde están las franjas y la pantalla. Y también de forma geométrica podemos deducir esto, ¿no? Si R es mucho mayor a la distancia entre las rendijas, recuerden que también había una condición, ¿no? En la interferencia para que exista interferencia eh, entre la longitud de onda y la distancia entre las rendijas, ¿no? Había una relación. También vamos a tener una relación entre la distancia placa-pantalla y la distancia entre las rendijas, ¿no? Entonces, R, si es mucho mayor a esa distancia, y si la distancia es mucho mayor a lambda y el ángulo θ es muy pequeño, la posición de las franjas brillantes va a ser igual a R por m lambda sobre la distancia entre las rendijas. Y es la posición que tenemos en esta placa. O sea, si nosotros tendríamos aquí una placa donde en el eje Y, o sea, estamos ubicando las posiciones. A ver. Un ratito. Esto sí es raro. Ok, ahora sí. Ya. Entonces, si nosotros tenemos Y acá, qué raro. Ahora sí. Esta sería la dirección Y. Wow, definitivamente mi máquina está respondiendo de la peor forma. Y este sería el origen. Entonces, la posición en Y de nuestras franjas sería esta, ¿no? Bien, entonces esta sería la posición de nuestras franjas brillantes y la posición de las franjas oscuras obviamente va a ser esta, ¿no? Entonces una va a depender de las posiciones de la interferencia constructiva y la otra de la interferencia destructiva. ¿Ok? Bueno, entonces, esta era eh, la simulación que quería mostrarles y me olvidé un ratito. Was ist los? Esto está demasiado lento. A ver, denme un minuto. Voy a tratar de cerrar algunas cosas si es que eso está interfiriendo.
Inge, Sí. Sí. ah, no sé si por ahí se vio, ¿usted vio el eclipse solar? Yo ando esperando, pero hasta ahora no hay nada. No, sí, empezar. A ver, justamente estaba buscando hace un rato. A ver, un ratito. Em, Justamente estaba buscando para mostrárselos aunque sea online. Un ratito. Les voy a decir las horas. En las noticias dijeron a las 10:40 am, supuestamente que se iba a apreciar La Paz o Cochabamba, pero Ujú. no sé si varía, pues. Y yo dije, me voy a tener que salir a media clase de física para ver un dato del eclipse, pero hasta ahora no pasa nada. No vas a ver nada. Lastimosamente no vas a ver nada. Y mejor si no lo ves. O sea, va a empezar a las 10:30, ¿sabes? Un eclipse es lento ya. Em, Tarda más o menos unas 2 horas o un poco más. Y a las 10:30 era el contacto, el primer contacto, el contacto de inicio. Es cuando, a ver, déjame ver si puedo encontrar si es que esta máquina me deja hacer algo, que no me está dejando hacer nada. Dame 2 minutos, ok, ah, para que vos cierre todo lo que está molestando y un simulador. A ver, veamos. Un simulador de eclipse. Oh. Inge, ¿usted lo limpia su navegador? Últimamente no, porque o sea, abro un montón de cosas como esto y Que tengo son que usarlo en importantes. clases después. Pero no, por lo general sí lo limpio todo el tiempo, pero estos últimos, estas últimas semanas no. Porque al abrir lo de laboratorio, por ejemplo, y los videos, se crea Ujú. harto caché. Yo siempre Sí, después de cada clase lo limpio para que justamente no me pase eso. sí, sí, ese es un hecho. Creo que a estas alturas ya puedo eliminar todo. A ver, tendríamos que entrar con el Stellarium que justo lo he borrado. A ver, un ratito. Mm, Este creo que está bien. Sí, o sea, utilizamos demasiados gráficos, ¿no? Para ver, especialmente yo uso un montón de simulaciones y demás cosas que em, llenan un montón de espacio. Eso es un hecho. Vamos a eliminar todo y espero que no nos pase nada porque si necesito algo para después voy a tener que buscar un montón, un ratito. Inge, archivos Ujú. temporales más debería de eliminar y a lo que he visto como tiene Windows 10 y anda conectada a Internet todo el tiempo, se descarga las actualizaciones y eso crea también lentitud. Claro, un montón de... Sí, eso es cierto, tienes razón. Te digo, no, prefería no tocar nada para no eliminar nada, pero sí, cada, cada preparación de clases es peor porque
A ver, he limpiado casi todo al terminar laboratorios, pero parece que no ha servido de nada. A ver. ¿En qué sentido? He limpiado todo lo que tenía, digamos, todos los archivos temporales, teóricamente los he borrado, teóricamente he eliminado carpetas vacías, archivos duplicados, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, teóricamente le di una limpiada general, pero no funcionó de mucho. A ver, un ratito. Y a pesar de eso sigue así, lo que pasa es de que a medida que va instalando tantos programas, estos inician sus servicios, se quedan en segundo plano, encendidos siempre, cada vez que inicia máquina, se inician automáticamente. Lo mejor es detenerlos estos servicios o ponerlos en manual, y eso se hace desde servicios de Windows, manualmente, ¿no? Ya, manualmente desde servicios de Windows es un buen dato. Porque sí, o sea, es justamente lo que ocurre. Y no sabía cómo detenerlos. Gracias. Ya, entonces desde servicio sí, es justo lo que ocurre, ¿no? Desde ahí también lo más importante que primero yo lo detengo es el Windows Update, que es Mm, mientras hagas lo que hagas o no abras nada, detecta conexión a Internet y empieza a descargar las actualizaciones de la nueva versión de Windows 10. sí, sí, exacto. Eso es lo que ocurre. Bueno, pero resulta que ahora no quiere hacer absolutamente nada de lo que quiero que haga. Absolutamente nada. Ay, qué maravilla. Ya está, se colgó. Qué interesante. Es como si, no sé si está tardando tanto en borrar el historial o, o hay algo malo acá. A ver, vamos a ver más que un simulador, dado que esto no funciona. Este simulador no me permite ver nada. Vamos a ver un video. Bueno, aquí hay un link a YouTube de justamente de este eclipse. Y que Eh, en YouTube en línea está, justamente está produciéndose. claro, sí, es lo que les estaba diciendo. Era lo que dijeron justamente en las reuniones en la que estaba el simposio de la anterior semana. Este simposio era de la Unión Astronómica Internacional.
que es la entidad más importante a nivel mundial en astronomía, y ellos son los que deciden, por ejemplo, ¿no? Si, o sea, el hecho de haberle quitado el estatus de planeta Plutón, lo han hecho ellos, ¿no? O sea, en este tipo de reuniones como en el que estaba la anterior semana, y justamente esta reunión se hizo para este eclipse, o sea, estaba planificada para aprovechar que iba a haber este eclipse en Argentina. Y bueno, como no es posible, entonces ellos dijeron que iban a pasar absolutamente todo online, porque casi nadie, ni siquiera algunos de los mismos argentinos, o sea, de los astrónomos argentinos, no podían estar presentes. Vaya, hoy día no puedo encontrar nada. No, de todas formas, un eclipse es, total de sol es una cosa realmente muy impresionante. Si alguna vez pueden presenciar uno, es verdaderamente impactante. Es una experiencia que vale la pena vivirlo, la verdad. A ver, veamos. Eclipse de sol. Lastimosamente no vamos a poder verlo. Quizás ustedes puedan. Creo que el siguiente es el 2070 y tantos, algo así en Bolivia, ¿no? Entonces quizás ustedes puedan verlo, si es que ningún virus nos mata antes. Sí, este nos va a hacer. Pero como no es muy posible verlo antes, una de las pocas opciones es viajar. Y uno de mis planes justamente era viajar para ver este eclipse, porque como es cerca, entonces no es tan caro. Pero no ha sido posible. Bueno. Inge, ahí me nace una duda, o sea, claro, viajar a donde se va a apreciar mejor a simple vista es una opción, pero si tuvieras un telescopio y eso no sirve de nada, o... No, no sirve de nada. Ahorita es justo lo que quiero mostrarles, y eso es porque como es un evento que ocurre 2 veces al año, ¿ya? Siempre, pero no siempre es total. Y es un evento que solamente puede ser observado en una franja de la Tierra, no puede ser observado en toda la Tierra. Normalmente, por ejemplo, en un eclipse de luna, uno puede observar el eclipse, que ocurre también por lo menos 2 veces al año, ¿no? Puede observarlo en todo el hemisferio que está de noche. Pero el de sol no. El de sol es diferente, y ahorita vamos a ver por qué. El de sol solamente se puede observar en ciertas regiones, solamente bajo ciertas condiciones se puede ver total. Eh, Normalmente se lo ve de forma parcial, que es lo que vamos a ver nosotros en nuestra región. Y como es una franja, y es una franja de más o menos, no sé, unos 80 kilómetros, si no me equivoco, de ancho, es una franja muy pequeña. Entonces, la gente que puede verlo es muy, muy, muy afortunada como tal, ¿no? Muy afortunada. Es un evento, como les decía, muy interesante. Es muy interesante porque ocurren muchas cosas en un eclipse de sol. Hablaban durante este simposio justamente de varios experimentos que pretendían llevar a cabo en este eclipse. Uno de los experimentos, por ejemplo, era exactamente
Eh, ¿qué, ¿Qué sería? ¿Qué es la dopamina? La serotonina. Son... No sé, no soy bióloga, pero son algunas sustancias que uno genera, ¿no? Uno segrega naturalmente. Entonces, algunas de estas sustancias, la adrenalina, ¿no? Se segregan bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la adrenalina se segrega cuando uno está muy emocionado, ¿no? Está bajo condiciones no normales, ¿no? Uno está o muy asustado o muy emocionado, empieza a segregar adrenalina. Bueno, alguna de estas sustancias se segrega normalmente por la presencia del sol. Y lo que uno de los grupos decía era que se podía medir esa baja, un bajón en la segregación de esta sustancia debido a la ausencia del sol en ese instante, ¿no? En esos minutos. Y que esa es una cantidad que pueden percibir los ciegos. Entonces los ciegos pueden percibir cuándo hay eclipses y cuándo no por esa disminución en la segregación de esta sustancia. Algo que es muy notorio, y era la forma en la que todos decían, claro, un ciego puede presenciar, entre comillas, un eclipse porque hay un bajón en la temperatura, eso es notorio. Hay un bajón, o sea, el momento de la totalidad se oscurece y es como si habría anochecido de repente. Dura unos minutos, 2, 3 minutos, y vuelve a estar todo bajo casi las mismas condiciones. Hay un bajón de temperatura. La ausencia de luz en ese instante, en esos minutos, hace, por ejemplo, que las aves se vayan a dormir, ¿no? Los animales también duermen. Algunas cosas que no son tan difundidas y de las que hablaban mucho en este simposio era, por ejemplo, el hecho de que hay un silencio muy raro durante el eclipse, y es cierto, hay un silencio muy raro y es por la ausencia de cierto nivel de radiación electromagnética en la atmósfera. Entonces hay estos cambios que son cambios drásticos, uno los percibe pero no los racionaliza, ¿no? Entonces uno sabe que hay un evento que no es muy normal y ciertas cosas cambian. Otra cosa que cambia es la formación de nubes, la formación de nubes por el eclipse, ¿no? Entonces hay cambios que no son tan visibles, pero que se pueden medir y hablaban justamente sobre esos cambios. A ver, veamos. Esta es una simulación en un paquete, es justo el paquete que yo desinstalé para que mi máquina sea un poco más rápida, pero pues no funcionó. Ustedes pueden descargar este paquete, tiene una versión libre y otra pagada. Se llama Stellarium, así, Stellarium, con S, ¿no? Stellarium es también en este simposio pude ver al tipo que ha hecho este programa y realmente es un paquete brutal. Así que fue bastante interesante porque él justamente estaba explicando cómo manejar su paquete para analizar el efecto de la contaminación lumínica en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, funciona, por favor. Este es un video hecho con ese paquete. Y así, o sea, un eclipse de sol no es algo tan, o sea, verlo es impresionante, entenderlo no es tan impresionante, pero eh, aparentemente, y eso es algo cierto, los astrónomos suelen perseguir los eclipses de sol. Existen grupos de investigación que persiguen como tal los eclipses.
y por lo visto están haciendo trabajos muy impresionantes al respecto. Entonces, a ver. Ay, no puedo. Inge, Sí. Hasta que podamos no sé, ver esto. el video se ha colgado. Sí, se ha colgado. No sé qué. Creo que ahí justamente estaba haciendo lo que quería que haga y ahora ya no. Un momentito. De todas formas, la situación es esta. Eh, Cuando nosotros vemos un eclipse de luna, imagínense una línea recta, ¿no? En un lugar está el sol, en un extremo está el sol, en otro extremo está la luna y la Tierra está en medio. Entonces, también imagínense los tamaños de los objetos, ¿no? El sol es muy grande, puede estar muy lejos, pero es muy grande. La luna es muy pequeña, pero está muy cerca, y nosotros, ¿no? Entonces tenemos tres objetos de tres dimensiones diferentes que están uno entre los otros dos. Entonces, en un eclipse de luna, lo que tenemos es la Tierra entre la luna y el sol. Y la Tierra va tapando la luz que proyecta el sol y que se refleja en la luna. Nosotros nos ponemos delante de la luna. Y como somos más grandes que la luna, entonces lo tapamos muy fácilmente, ¿no? Tapamos muy, muy fácilmente la luna. Y por eso podemos verlo en todo el hemisferio donde está de noche. Pero cuando hablamos de el eclipse de sol, o sea, tenemos el sol, la Tierra en el otro extremo y en medio la luna. Es la luna la que tapa el sol. Ahora, aquí hay una cosa que es muy interesante porque eh, el hecho de que se pueda cubrir totalmente el sol con la luna, siendo la luna tan pequeña a comparación del sol, es una coincidencia, o como quieran llamarla, ¿no? Es una coincidencia muy grande, porque la distancia a la que está la luna y la distancia a la que está el sol hacen que los dos tengan el mismo tamaño aparente. Entonces, es como cuando nosotros alargamos un pulgar y tapamos el sol, ¿no? O sea, también es una coincidencia de que nuestro brazo tenga esa longitud, la longitud necesaria como para poder tapar el sol con el pulgar. Sabemos que el sol y el pulgar no tienen el mismo tamaño, pero ese juego de distancias hace que nosotros podamos taparlo con el pulgar. Esto mismo ocurre con la luna y el sol. Debido a que las órbitas no son precisamente circulares, sino son elípticas, hay momentos en los que la luna no va a poder tapar totalmente al sol. Entonces sí lo va a tapar hasta cierto punto, pero va a haber una especie de anillo alrededor, una sobra de sol, y esos son los eclipses anulares. Los eclipses totales se dan justo cuando la luna está a la distancia y el sol también, ¿no? Están a distancias de forma de que una puede tapar a la otra. La luna puede tapar completamente al sol. Entonces ahí hay una dificultad. O sea, a pesar de que por cómo se mueven nuestros astros, pueden ocurrir estos eventos más de una vez en un año, a veces no, verdaderamente a veces no, pero a veces, en muy pocas ocasiones, coincide el hecho de que las dos cumplan esta misma condición, que una sea aparentemente del mismo tamaño que la otra y que se pueda observar ese cubrimiento total.
Otro de los problemas es que nuevamente, o sea, nosotros estamos hablando de la sombra de la luna y la luna es muy pequeña a comparación de la Tierra. La Tierra es mucho más grande que la luna, entonces la sombra de la luna, perdón, la sombra de la Tierra sobre la luna va a cubrir toda la luna, pero la sombra de el sol, de la luna sobre la Tierra ocultando al sol, no va a cubrir o sea, no va a cumplir esa condición para toda la tierra, solamente para una porción. Entonces vamos a ver acá, creo que quizás en algún momento vamos a poder ver esto. Ay, qué pena. Creo que este estaba más fácil de ver que no. Ay, qué bronca. Bueno, esta es la situación, ¿no? Este es un eclipse lunar. Nosotros tapamos a la luna y esa sombra es muy grande a comparación de la luna. Entonces se entiende fácilmente de que todo este hemisferio que está de noche pueda ver esa luna cubierta por la sombra de la Tierra. Ahora, esa es una cosa interesante. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, la luz del sol viene blanca y al pasar por la Tierra hacia la luna se ve roja. Eso es porque me imagino que han debido escuchar, ¿no? En los noticieros y demás, porque les gustan esas noticias amarillistas, ¿no? Era la luna de sangre, hoy se verá la luna de sangre, ¿no? Bueno, se le llama luna de sangre porque se nota, o sea, la luz que llega a la luna durante un eclipse de luna, además eso, ¿no? De que durante un eclipse de luna seguimos viendo la luna. No la vemos clara como en una noche sin eclipse, pero la seguimos viendo. Y esa luna se la ve roja, roja o café o rojiza, ¿no? Y ese color rojo es justamente por el filtrado de las longitudes de onda. Ya hemos visto, ¿no? Que los materiales pueden filtrar la luz que pasa por ellos. Entonces, el filtrado que hace la atmósfera y solo permite llegar a ver luz roja. Entonces, nosotros vemos la luna roja por un efecto de la atmósfera sobre la luz del sol que aún sigue pasando para iluminar la luna. En el caso del eclipse de sol es justo al revés, o sea, en lugar de la Tierra tenemos a la luna. Y eso es lo que quiero encontrar aquí, no puedo. A ver, veamos si es que... Escucho el sonido de la simulación, pero no se ve ni siquiera la simulación. Bueno, aquí está. Esto es más o menos lo que nosotros vamos a ver. Esta es más o menos la fase en la que estamos. La luna está tapando al sol. Entonces vamos a ver parte del sol cubierto. Pero no vamos a ver hoy día, nosotros no vamos a ver mucho más. Vamos a ver una cobertura de 40% más o menos. O sea, un poquito menos de la mitad del sol va a ser cubierto. Uno de los problemas es que si nosotros salimos y queremos ver el eclipse así, tal cual, nos vamos a dañar. O sea, una de las peores cosas que podemos hacer es mirar al sol directamente. Y peor con un instrumento óptico, ¿no? Ni binoculares, ni telescopios. O sea, mirar al sol, incluso con una cámara fotográfica, es bastante peligrosa, incluso para la cámara fotográfica. ¿De acuerdo? Y esto es más o menos lo que se ve, así tal cual como lo están viendo en esa simulación. O sea, lo que ustedes van a ver es el sol y una manchita sobre el sol. Entonces, en esta etapa, cuando uno ve un eclipse parcial, uno de dos, o utiliza un instrumento para verlo, o sea, un instrumento me refiero a
a un filtro, ¿no? Filtro Mylar, estaban recomendando en Tarija, Rodolfo Salles estaba recomendando máscaras solares, máscara de soldar, por ejemplo. Funciona, evidentemente. Según él, el número adecuado es el 12, que es un número muy, muy oscuro, ¿no? Es un filtro muy fuerte, porque las máscaras de soldar, pero con filtros que no son tan oscuros, permiten pasar la suficiente radiación como para dañar los ojos, ¿no? Y si nosotros utilizamos un instrumento óptico que además concentra la luz, nos vamos a dañar más. Entonces existen filtros para ver eclipses de sol como tal. Las radiografías no son precisamente recomendadas. Los vidrios ahumados, que también utilizan vidrios ahumados, son recomendados si es que el ahumado es increíblemente denso. ¿De acuerdo? Entonces, ver un eclipse de sol, especialmente en una fase parcial como la que nosotros estamos teniendo en este momento, es peligroso para los ojos. La forma más segura de observar este tipo de eclipse, o en esta fase del eclipse, es de forma indirecta. Quizás no les guste la idea porque no ven el sol, pero sí ven la sombra. Entonces, una de las formas es hacer una caja, tipo caja oscura, tener una caja oscura como tal, hacerle una perforación con un alfiler, que no sea una perforación grande, sino un huequito con un alfiler o una hoja, también con un huequito, y hacer que se refleje, perdón, que pase por ahí la luz y en una pantalla, ya sea en el fondo de la caja, en el piso, si usan una hoja de papel con un huequito, dirigiéndola al sol, ¿no? Van a ver la sombra en el piso y es esta fase del eclipse, ¿no? El eclipse parcial. No van a ver más que eso, así que ya es una buena cosa ver de forma indirecta. Existen otros métodos, ¿no? Utilizar aquí, qué barbaridad, no hemos visto nada. Em, utilizar, por ejemplo, agua, mm, bañadores con agua, también funciona. Si ustedes se paran debajo de un árbol, van a ver que las sombras proyectan el eclipse en el piso. Una forma que también estaban promocionando en esta reunión para los niños era hacer un puño con la mano y un agujerito, ¿no? Entre los dedos del puño y lo mismo, ¿no? Proyectarlo hacia el sol y ver la sombra. O sea, la forma más segura de ver un eclipse de sol parcial es de forma indirecta, porque de forma directa podrían dañar, tener quemado, un quemazón, un quemado en algún grado en la retina del ojo, ¿no? Y eso es, bueno, ese es un daño, ¿no? Un daño permanente y acumulativo, así que no vale la pena arriesgarse a algo así. A ver, acá en este es el Stellarium. Hay una fase de totalidad en el Stellarium. A ver, quiero ver. Y la he visto. Cuando elegí el video, vi que tenían la fase de totalidad. Acá, o sea, ajá. Ahí, nos vamos a ir aquí. Entonces, esto es lo que no vamos a poder ver. Si ustedes tienen suerte, van a poder verlo en algún momento en su vida. Yo con la cantidad de café que tomo me imagino que no voy a poder verlo, pero como les digo, si ustedes pueden verlo alguna vez, es un espectáculo digno de ser visto. Pues no, qué barbaridad. A ver. Bien, ahí está la fase de la totalidad. Justo antes de la fase de la totalidad, que es el momento más peligroso para observarlo, justo antes y justo después de la totalidad, se ven cosas muy interesantes como las perlas de Paley o el anillo de diamantes. Vamos a ver si se puede ver acá.
La imagen que tienen en el Stellarium es una de las imágenes más bonitas de la totalidad de un eclipse. No me acuerdo de qué eclipse es. Aquí, o sea, si van viendo, creo que era más fácil que yo descargue el programa y que lo pase. O lo tengo. No, he desinstalado absolutamente. Bueno, esta es la totalidad, pero quiero que vean la aproximación de la totalidad. Eso es muy interesante, o sea, esta es la totalidad, esa es la fase de la totalidad. Ahí está la fase de la totalidad. Lo que se ve alrededor, o sea, la luna, pueden ver la luna, tapa totalmente el sol, o sea, totalmente el sol. No es que se vea más grande que el sol, tapa exactamente, es el mismo tamaño. Y lo que están viendo, esas especies de halos alrededor del sol, es la atmósfera del sol. Es el lugar del sol más caliente de todo el astro. Y no lo podemos ver, a excepción de un eclipse. De forma natural no la podemos ver. Esta región del sol no podemos observarla de forma natural fuera de un eclipse total, porque en uno parcial no lo podemos ver. O con un coronógrafo, que es un aparato que se pone delante del telescopio para poder observarlo en un telescopio solar. Entonces, esta es justamente una de las cosas que ocurre en el eclipse total de Sol, el hecho de poder observar la atmósfera del Sol, la corona del Sol. Como les digo, esta corona está a tal temperatura que no es visible, es visible, ¿no? Pero no lo podemos ver debido al resto del Sol, ¿ok? No podemos verlo debido a que cuando no hay un eclipse vemos al Sol como astro, a la esfera. Esto viene a ser la atmósfera. Cuando empieza a alejarse, a separarse, porque esta es la fase de la totalidad y dura unos cuantos minutos, 2, 3, 4, 5, digamos, si tienen muchísima suerte y por alguna razón rara. Rara me refiero a el tipo, ¿no?, de posiciones entre el Sol y una coincidencia rara también. Puede durar hasta 5 minutos. Creo que el más largo de este siglo, por ejemplo, por lo menos ha sido de 5 minutos y un poquito en México, si no me equivoco, hace como 20 años, una cosa así. Pero no estoy segura. Pero ese es el eclipse más largo de este siglo, por ejemplo, ¿no? No dura más de eso. Esta etapa es la más bella, o sea, realmente es impresionante ver esto, ver la corona, se siente el bajón de la temperatura, parece que ha empezado a anochecer, los pájaros dejan de cantar, todos los animales se duermen durante este tiempo y apenas empieza a moverse ya, a salir de la región del sol, entonces aparece el primer rayo, que también es muy impresionante y ese es muy, muy dañino. Ese primer rayo se lo llama el anillo de diamantes. Es un instante, así es solamente un instante en el que se puede ver y ya para entonces uno tiene que estar utilizando filtros, ¿no? Porque ese primer rayo puede dañar también la vista, ¿no? Al verlo directamente. Justo antes y justo después de la totalidad aparecen lo que les decía, ¿no? Como las perlas de Bailey, que son simplemente unos cuantos rayitos como puntitos alrededor del sol y el anillo de diamantes, que es el primer rayo que se ve. ¿Qué cosas importantes sobre los eclipses totales? Fuera de ver esas cosas, a nivel sociológico es bastante interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, dependiendo de las culturas reaccionan de formas diferentes con un eclipse de sol. De hecho, o sea, por ese cambio brusco, de repente a mediodía no hay sol, ¿no? Y no hay nubes, ¿no? Hay algunas nubes, pero no como
a causar semejante bajón de iluminación, las culturas tenían mucho miedo, o sea, los eclipses causaban mucho miedo. Acá en esta región, lo que se hacía era ruido, hacer que lloren los niños, ruido, golpear cosas para que la luna se asuste y, y deje al sol y el sol vuelva a su estado normal, ¿no? Entonces, en esta región nosotros también teníamos costumbres debido a los eclipses, ¿no? Como son eventos que no son muy comunes, entonces sirven para estudios de todo tipo, no solamente, eh, como les he dicho, o sea, no solamente astronómicos, sabemos qué es lo que pasa, pero se pueden hacer estudios biológicos, se pueden hacer estudios sociológicos, es bastante interesante en ese sentido, meteorológicos. El eclipse de 1909, si no me equivoco, fue uno de los más importantes porque Wellington durante ese eclipse lo que hizo fue confirmar la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, una de las cosas que Einstein había postulado en la teoría. Y solamente podía hacerlo durante el eclipse. O sea, él esperó al eclipse para poder verificar esa teoría. ¿Qué era lo que él verificó? Verificó que el espacio se curva. ¿Cómo lo verificó? Él sabía que detrás de el lugar donde iba a estar el sol en un momento dado, ese día, iba a ubicarse una estrella también, justo detrás del sol. Iba a ser tapada por el sol y la luna, ¿no? En ese instante, en el instante de la totalidad del sol, Wellington vio ese astro por encima, aquícito, del sol. Y no lo habría podido ver si no era por la totalidad del eclipse, ¿no? Entonces vio el astro por encima, pero él sabía que el astro estaba aquí, detrás del sol. Y si podía ver ese astro, significaba que la luz se había tenido que curvar para llegar al astro, ¿no? Nosotros hemos visto que la luz lo que hace es seguir el camino más corto. Y es lo que les decía, ¿no? Normalmente se piensa que la línea recta es la línea más corta, pero no necesariamente, eso es lo que dice Fermat. Y lo que él concluyó era que para poder ver esa estrella que él sabía que su posición exacta estaba detrás del Sol y sin embargo él podía verlo durante un eclipse, era que el Sol, que es un cuerpo tan masivo, hacía que el espacio se curve y la luz se mueva a lo largo de ese espacio curvo, ¿no? Entonces los eclipses son bastante importantes también. ¿Mm? Bueno, y esa ha sido la clase de los eclipses. ¿Dónde está nuestro...? Ese, por ejemplo, ese es el anillo de diamantes. Aquí van a poder ver el anillo de diamantes. Sí, no tenemos suerte, pero ese es el anillo de diamantes, ¿no? Y esta es la razón, ouch, por la que nosotros solamente podemos ver en una franja aquí. Ay, qué bien. En una franja el eclipse solar. Esta es la razón. ¿Ven? La sombra de la luna. La sombra de la Tierra sobre la luna cubría toda la luna. La sombra de la luna sobre la Tierra solamente cubre una parte. Solo esta región. Solo en esa región va a poder observarse el eclipse total de sol. Solo en esa región. Obviamente no en ese punto, ¿no? Sino en la franja. A lo largo del movimiento, ¿no? De la Tierra en el día, ¿no? Entonces, a lo largo de esa franja se puede observar. Esa franja, por casualidad, también este año cayó en la Argentina, en Neuquén, creo, y parte de Chile. Entonces, ellos pueden ver ese eclipse y ustedes también pueden ver acá, ¿no? Esta franja en el África vería este eclipse, pero hay mucho del eclipse que se vería en el mar.
¿no? Y esa es una de las características de los eclipses. Como tenemos mucho mar, casi todos los eclipses donde realmente se verían es en franjas en los océanos. En la Tierra, verdaderamente es muy raro que cubra mucha tierra, ¿no? Algunos pasan, ¿no? Que, por ejemplo, había, no me acuerdo, hace unos 6, 7 años había un eclipse que cubrió una gran parte de Europa y de Asia, Europa, Asia, un poquito de África, creo. Entonces, ese es un eclipse muy raro porque pasaba por una zona muy poblada y donde pudieron ver de forma muy barata, digamos, un montón de gente, ¿no? En general, ver un eclipse, porque ocurre solamente en ciertas regiones y solo se ve en una franja, eh, suele ser un movimiento turístico, un movimiento de gente muy grande, ¿no? De hecho, o sea, cuando hay uno de estos eclipses y uno puede, digamos, acoplarse a un grupo de astrónomos, bueno, es una maravilla, porque después es caro, es difícil, es feo, pero si uno está dentro de un grupo de astrónomos, entonces va con la expedición completa y tienen lugares donde solamente entran astrónomos, ¿no? Uno se relaciona solamente con astrónomos y son, existen ahí eminencias, ¿no? Porque como son eventos muy raros, entonces justamente digamos, los pesos pesados del área van a esos eventos, ¿no? Había un equipo americano, tenía algo que ver con la NASA, pero no solo con la NASA. Era un equipo de cazadores de eclipses, ¿no? Ellos van a todos los eclipses, pero van con todo un equipo, ¿no? Llevan camiones, entonces ellos viajan con sus camiones y en los camiones tienen un montón de detectores y va un montón de gente. Yo he escuchado charlas, una charla en realidad, o dos, del equipo, de ese equipo de la NASA. Como les digo, no era NASA solamente, ¿no? Pero era parte de la NASA, eh, de cazadores de eclipses, ¿no? Entonces, estos eventos eh, no son tan fáciles de ser observados, pero son dignos de ser observados también. Así que lastimosamente no vamos a poder verlos, no vamos a poder verlo. Como les digo, yo recuerdo una charla de uno de mis docentes, ¿no? Que mostraba una de estas imágenes y decía, bueno, de estas, de esta, una de esas imágenes así. Y decía, bueno, lo que vamos a ver es detalle más, detalle menos, es eso. Ya lo vieron, no vamos a ver mucho más. Entonces, es más o menos así, lastimosamente para la locación y demás es así. Sin embargo, con un 40% de ocultación dentro de todo, se puede ver bastante, ¿no? O sea, va a haber un cambio de iluminación, va a parecer un poquito nubladito, ¿no? Pero no vamos a ver todos los otros efectos de los animales durmiendo, la gente pegando a niños para que griten, ¿no? Esas cosas no vamos a verlas. Pero bueno, como les decía, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de ver uno en persona, háganlo, háganlo. Vale la pena. Definitivamente vale la pena. Bueno, ahorita, a ver, según los datos que tengo, ahorita debemos estarnos en un 20-30% de ocultación. Eh, el rango teóricamente es entre las 10:30 a la 1:40, ¿no? O sea, vean que todo el eclipse entre que la luna toca, ¿no? O sea, porque es más o menos así, ¿no? Como se lo mide. O sea, cualquier eclipse, ¿no? Tanto de la luna como del sol se mide más o menos aquí, así, ¿no? Uno tiene el objeto y tiene el otro objeto. Entonces, el momento en el que tocan, ese es el primer contacto, ¿no? Entonces, desde aquí se empieza a medir el tiempo. Para nosotros eso era a las 10:30. Eso ocurría a las 10:30, luego a las 11 y pico. Nosotros lo que veríamos es más o menos algo así, ¿no? Algo así. Y a las 13:40, lo que tendríamos es
el último contacto, ¿no? Entonces, esa es la duración de un eclipse, entre el primer contacto y el último contacto. Cuando nos dicen el eclipse va a durar de tanto a tanto, se refieren a eso, ¿no? A todo el proceso. Aquí la luna va a ir cubriendo un poco el sol, va a venir por acá la luna, ¿sí? No va a pasar por el medio, va a venir. Va a cortar un poco el sol por acá y cuando se está a punto de separar del sol, entonces es el último contacto y ahí termina el eclipse. Así que para nosotros cuando estemos terminando la clase, justo en ese momento es un buen momento para ver el eclipse. Pero ya les he dicho, no lo vean en forma directa. Como sé que son unos chicos que no hacen caso, lo más probable es que vayan y vean en forma directa. No lo vean de forma directa, es peligroso, ¿ok? Es peligroso. La radiación solar directa en los ojos, ustedes saben, ¿no? Nuestros ojos tienen tejidos muy delicados, entonces no los expongan tan alegremente a cualquier daño, ¿no? Tampoco a soldar y esas cosas. Siempre utilicen protección porque los ojos son muy sensibles a ese tipo de cosas. Ok, vámonos a lo que tenemos que hacer, porque si no, no vamos a avanzar. Angie, Dime. envió una foto al chat, pero no veo yo ningún eclipse. He sacado mi brazo cerrando los ojos y le he sacado foto hacia al azar, Ya, a ver, vamos a ver. Uno de pero los... yo no veo nada. Vamos a ver tu foto, Lindsay. Si es que me permite ver el chat esto alguna vez. Ay, Dios. Ay, de verdad que esto está funcionando muy mal. Ay, Dios. Eso está peor de lo que pensaba. Voy a verlo en el celular. Aquí está. Ya. Los de la NASA también están... Sí, los de la NASA siempre comparten estas transmisiones. Como les digo, el grupo de la Argentina es interesante porque yo trabajo con un grupo de argentinos y españoles y ellos, por ejemplo, sí, no vas a poder verlo así, pero si tienes un filtro, o sea, de algún tipo, a ver, si tienes una radiografía o si tienes una fotografía oscura o si tienes, a ver, déjame pensar en un filtro interesante. Una una gafa polarizada, digamos, o algo así. eh, Pon tu filtro en la cámara y vuelve a sacar una fotografía. Vuelve a sacarla con la Ya, Selenia. Tú a has ver, sacado voy a ver. filtro, ¿no? Sí. Sí, así es como está. Un disquete. Un disquete, sí, un disquete de esos antiguos. Esta sí. Está bonita tu fotografía, Selenia. La voy a compartir. Voy a robarla junto con tu nombre y voy a compartirla con los astrónomos, es decir, desde Bolivia. Esta es una imagen del eclipse. Esa es la fase. O sea, esto era a las 11:49 hace
10 minutos, menos de 10 minutos, no sé, 3 minutos, 4 minutos, digamos en unos 10 o 15 minutos, vuelves a sacar y vas a tener una mayor cobertura. Está bonita tu imagen, me gustó. Ok, bueno, una de las cosas mientras Lindsay está intentando tomar una de esas imágenes, una de las cosas que les dije la anterior vez es, les hablé sobre el interferómetro de Michelson y Morley. Este es el interferómetro de Michelson y Morley. También les dije que ellos trataron de verificar la existencia del éter, no precisamente así como tal, ¿no? Pero querían ver el efecto del éter en una superposición de ondas. Y esto es muy interesante porque lo que tenemos es una fuente, ¿sí? Tenemos la fuente, a ver, ¿esto se puede girar? No, eso hace otra cosa. Tenemos una fuente, es un láser, es solamente una fuente la que tenemos, con un espejo, un semiespejo. Esta plaquita es un semiespejo, ese es un espejo que permite que pase algo de la luz, pero parte no, o sea, parte se refleja y parte pasa, ¿sí? Ese es un semiespejo. Y eso es lo que hace, divide esta luz en dos. Una porción de luz se va hacia una de las pantallas y la otra porción se va a esta otra pantalla. En realidad no son pantallas, estos son espejos también. Entonces van a estos espejos, rebotan en el espejo, llegan a la semiespejo y también se dividen hacia esta pantalla. Esta sí es una pantalla. Y como son dos ondas, o sea, recuerden, ¿no? Estas son ondas. Entonces lo que nosotros tenemos es una misma luz que se divide en dos. Son dos ondas que se mueven en diferentes caminos. Esta se mueve para este espejo y luego retorna y luego viene para acá. Y esta se va hasta este espejo, luego retorna y vuelve para acá, ¿no? Entonces tenemos dos trayectorias diferentes y dos ondas separadas y en este punto se superponen, o sea, se interfieren, ¿no? Interfieren. Por eso es un interferómetro, es el interferómetro de Michelson. Y se obtiene este patrón de interferencia. Ellos lo que esperaban era no encontrar este patrón de interferencia, ¿no? Ellos esperaban que como había la luz recorrido dos caminos diferentes, y se suponía que existe éter, esta es la opción del éter. El éter teóricamente era una sustancia que llenaba todo, pero no interfería con nada, era una sustancia muy rara. Llenaba absolutamente todo, el éter estaba en todo, pero no interfería con nada, ¿no? Entonces era una sustancia un poco especial y, pero era un material. Entonces la idea era, si recorremos dos caminos, aunque sean el mismo material, pero dos caminos diferentes, entonces tiene que haber un comportamiento diferente de las ondas. Y lo que Michelson y Morley encontraron era que no, que se interferían como si se habrían movido en nada, ¿no? Entonces, eso ayudó a eliminar la idea del éter, ¿no? Entonces, la conclusión a la que se llegó era, el éter no existe, estas ondas no necesitan del éter para propagarse, se propagan en el vacío. Y bueno, era lo interesante, que también con el interferómetro, porque eso fue justamente lo que hicieron, ¿no? Michelson y Morley midieron la velocidad de la luz. Este fue el experimento de mayor precisión hasta ese momento para la medición de la velocidad de la luz. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que no se movía diferente, o sea, ya hemos visto que la luz se mueve a diferentes velocidades en diferentes medios. Bueno, aquí no había ninguna diferencia y por lo tanto no había material, no había éter. Entonces, este es el interferómetro de Morley, de Michelson y Morley. Les dieron, por si acaso, el Nobel por esto.
es uno de los experimentos históricamente hablando más importantes de la física. Y este es un experimento que hasta ahora se utiliza, ¿no?, en los laboratorios didácticos. O sea, este experimento yo lo he hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un experimento que se lo reproduce en todas las universidades donde se revisa la física moderna como tal. Bueno, aquí lo que yo quería era que vean la interferencia de Young, pero no me hace caso. Ahora sí me está haciendo caso. Acá tenemos las dos fuentes. Tenemos la longitud de onda para elegir, o sea, podemos elegir. Aquí está con luz amarilla. Y podemos ver la diferencia al plato. Podemos ver cuál es la amplitud, ¿sí? Esta sería la distancia entre las rendijas y la placa, ¿no? La pantalla. Entonces podemos ponerlas muy cerca de la pantalla, lo más distante posible de la pantalla. Podemos cambiar la luz. Vamos a dejarla en amarillo. Y esa es la superposición, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, esta es la parte de franja luminosa, oscura, luminosa, oscura, luminosa. O sea, van a tener superposición. O sea, si se puede ver acá, las dos ondas llegan, vamos a hacer una longitud un poco más. A ver. Longitud. A ver, veamos cómo sale con ella. No, igual. Pausa. Stop. Quizás. No, no se nota lo que quiero que vean. Acá un poco más, pero bueno, no se ve mucho del control que quería, pero sí pueden observar igual, aunque no sea tan visible. Esta es la región donde hay interferencia constructiva. El máximo está en el centro, ¿no? Donde realmente la interferencia aquí, por ejemplo, ¿no? Pueden ver, es una interferencia constructiva. Y si ustedes ven, o sea, cómo llegan las ondas en esta región, vamos a tratar de pararlo. Ahí. Por ejemplo, aquí la interferencia es destructiva, ¿no? Una onda está por debajo, la otra está por arriba. Esa es una interferencia destructiva. Aquí las dos ondas, por mucha fase que tengan entre sí, están las dos en la misma, ahí, aquí, ¿no? Tienen una fase, pero ambas están hacia abajo, digamos, ¿no? O hacia la izquierda en este caso. Cuando es destructiva, ahí, no, demasiado lenta. Ahí. Ahí, la interferencia es destructiva. Una onda está hacia un lado, la otra onda hacia el otro lado. Y eso es básicamente por la posición, ¿no? Porque no va variando ni la frecuencia, ni la longitud de onda, no varía nada. Lo único que aquí cambia es la distancia, R1 y R2. Entonces, para ciertas R1 y R2 vamos a tener una interferencia constructiva, y para ciertas R1 y R2 vamos a tener una interferencia destructiva. Entonces, la idea es esa, ¿no? Con las ecuaciones que les he mostrado hace un rato, podemos ver cuáles son ese patrón, ¿no? Dónde vamos a tener interferencia constructiva y dónde vamos a tener interferencia destructiva.
Ok, bueno, hablemos un poco de la difracción. Ya hemos hablado, la he mencionado varias veces, pero no la hemos contabilizado nunca. La difracción es un fenómeno solamente ondulatorio, eso no se puede reproducir con partículas, eso ya les dije, y es justamente la habilidad que tiene la onda de rodear los obstáculos. Entonces, una onda, cuando encuentra un obstáculo lo podemos tomar como eso, como un objeto que interrumpe su propagación o como un objeto extendido y una abertura también, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, cuando encuentra algo raro en su paso, lo que hace la onda es rodearlo, rodea esa singularidad, pongamos, ¿no? Entonces, ese es un típico fenómeno ondulatorio. Cuando nosotros vemos un patrón de difracción es interesante porque en muchos sentidos uno dice, pero es lo mismo que la interferencia, porque este es un patrón de difracción. Tenemos también una región luminosa con una región oscura, otra luminosa, oscura, luminosa. O sea, tiene un patrón similar al de interferencia. Y su forma de crear este patrón tampoco es muy diferente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que uno de los principios que hemos visto en la anterior clase era el principio de Huygens, ¿no? El principio de Huygens nos dice si tenemos una onda, o sea, cada punto en la onda es al mismo tiempo una fuente de ondas. Espero que recuerden esa última cosa que dije en la anterior clase. Bueno, vamos a basarnos justamente en ese principio para explicar qué es lo que pasa con la difracción. Si nosotros tendríamos una onda plana y una pared y una abertura en la pared, una de las opciones que nosotros, no sé si se les ha ocurrido, pero una de las opciones que tendríamos es que nuestra onda solamente pase así, una porcioncita. La cortamos, ¿no? Entonces solamente esa parte pasa por nuestra rendija. Pero no es lo que hace la onda. La onda lo que hace es curvarse en esa apertura. Entonces se curva. Empieza a funcionar como si fuera una nueva fuente, y una fuente circular, no es una fuente, como es un punto en nuestra abertura, entonces empieza a actuar como una fuente circular, una fuente puntual, mejor, de ondas, ¿no? Y por lo tanto los frentes de ondas son circulares. Esa es la difracción, justamente ese efecto es la difracción. Entonces veamos realmente qué es lo que ocurre con la difracción. Lo interesante de la difracción es que ocurre esto, ¿no? O sea, nosotros, si tenemos una rendija, vamos a encontrar un patrón de difracción. Esto también ocurre acá, ¿no? Si nosotros tenemos un agujerito y vemos, analizamos la onda a través de la radiación, a través de ese agujerito, vamos a encontrar un patrón de difracción. Para la interferencia, nosotros necesitábamos dos rendijas, dos fuentes, ¿no? Dos fuentes de onda que generaran ondas que se interfieran entre sí y se superpongan entre sí. Teníamos el patrón de interferencia. Entonces, eso es claro. También hay un patrón de interferencia con una abertura, por si acaso. Pero en realidad el fenómeno es el de la difracción. Entonces, la cuestión es cómo podemos tener un patrón de interferencia o un patrón como este, un patrón de difracción, si tenemos solamente una abertura. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Bueno, lo que ocurre es básicamente esto. O sea, como ustedes ven, nos vamos a basar en el principio de Huygens, ¿no? Entonces, Huygens lo que dice es, si tenemos varias fuentes de ondas, esas ondas se van a tener que superponer unas a otras y vamos a tener un patrón de interferencia. Bueno, cuando nosotros analicemos la difracción, vamos a basarnos en ese principio. Esta es la explicación de la interferencia, ¿sí? Entonces no nos vamos a
a preocupar mucho con esto. Antes de analizar exactamente cómo se produce la interferencia, vamos a hablar de la difracción, vamos a hablar de dos tipos de difracción. La difracción de Fraunhofer, que ocurre cuando los rayos que llegan a un punto son aproximadamente paralelos. ¿De acuerdo? ¿Eso cuándo ocurre? Cuando la fuente, el obstáculo y la pantalla están lo suficientemente alejados. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema en el que la fuente, el obstáculo y la pantalla están lo suficientemente alejados a comparación de la longitud de onda, por ejemplo, que estamos analizando, entonces vamos a poder observar una difracción de Fraunhofer. También tenemos la difracción de Fresnel. Esto ocurre cuando la fuente está cerca de la apertura y la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esas dimensiones ya no son tan grandes. En ese caso, se observa una difracción de Fresnel. ¿Okay? Bueno, para la difracción de Fresnel tampoco se utiliza una lente para crear rayos paralelos. O sea, también nosotros podemos utilizar las lentes para o concentrar la luz en un punto o si están en un punto, hacer que esos rayos sean paralelos, ¿no? Entonces, el uso de las lentes es de ambos sentidos. Ok. Uno de los dispositivos que normalmente se utilizan en laboratorio para observar la difracción es la rejilla de difracción. Una rejilla de difracción es básicamente una rejilla, una placa donde existen un montón de ranuras, ¿de acuerdo? Paralelas y que están separadas a la misma distancia, ¿no? La rejilla es una rejilla homogénea, ¿no? Todas las ranuras están a la misma distancia. Esas rejillas, o sea, no es tan fácil como decir, bueno, tenemos una placa y le hacemos cortes. No, las rejillas de difracción son objetos, son instrumentos mucho más delicados que eso. Las rejillas tienen que tener unas dimensiones muy, muy, muy pequeñas, ¿sí? Micrómetros, nanómetros, micrómetros, pongamos. Entonces, una rejilla normalmente no es precisamente una reja, ¿no? Sino es una plaquita donde se han hecho un montón de líneas, Y normalmente cuando uno ve la, la plaquita, no ve las líneas, ¿no? O sea, uno ve una placa con un cuadrado en el centro y ese cuadrado es transparente. Entonces, uno no puede llegar a individualizar las líneas. Así de pequeñas son esas separaciones. Bueno, entonces una rejilla típica, eso, consta de miles de líneas por centímetro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una rejilla de 5000 líneas por centímetro, el espaciamiento entre líneas D es igual a 1 sobre 5000 centímetros. O sea, el espaciamiento D, este es uno de los datos que se utilizan para identificar las rejillas, es de 2 por 10 a la menos 4 centímetros. Entonces, una rejilla de difracción, ese sí es un instrumento difícil de conseguir. Sin embargo, nosotros en casa podemos simular uno. Podemos simular una pequeña rejilla que no sea así de delicada, pero funciona igual. Y es con el nylon. ¿Han oído hablar de... No han oído hablar, han debido ver las medias nylon, ¿no? O sea, una media nylon puede servir como una rejilla de difracción dentro de ciertos límites. Entonces, si tienen una mano, pueden usarla como tal, ¿no? Cortar un pedacito y mirar a la luz, ¿no? A través de esa rejilla y van a ver un patrón de interferencia, de difracción, perdón. Ok, ahora sí, analicemos qué es lo que pasa con nuestra difracción. Cuando nosotros tenemos un objeto sólido que interfiere con la luz, lo que vamos a obtener es una desviación de nuestras ondas, ¿no? Entonces, las ondas van a rodear nuestra interferencia. Eso es lo que crea nuestro patrón de interferencia. Aquí lo que vamos a tener son dos ondas superponiéndose.
En el punto central vamos a tener el punto brillante, justamente porque tenemos esa superposición de ondas en fase, ¿no? Vamos a tener regiones, igual que con la interferencia, donde no exista luz, donde haya, ¿no?, interferencia destructiva y donde haya interferencia constructiva. Y por eso se forma un patrón de difracción, ya sea por un objeto que obstaculice la luz o por una ranura. Ok, veamos entonces acá nuestra difracción. Si se fijan, el análisis es exactamente el mismo. Tenemos dos haces que llegan en forma paralela, se desvían cuando llegan a la rendija y recorren distancias diferentes para llegar a un cierto punto. Esas distancias están relacionadas por este espacio que viene a ser la distancia entre, o sea, el ancho de la rendija. Ahora el ancho de la rendija sí importa mucho, y el ángulo en el que se desvía nuestro haz. Entonces, esta diferencia entre estos dos caminos es igual a A por el seno de tita. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí esto está en amarillo. Por favor, si pueden acercarse a la pantalla, sería muy bueno porque no se ve eh, claramente. La difracción producida por una rendija va a tener esta forma, matemáticamente hablando, ¿no? O sea, delta, que es esta distancia, esa diferencia entre los dos caminos, es igual a la mitad de, el ancho de la rendija por el seno del ángulo de inclinación. Y eso es igual a lambda medios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una interferencia destructiva, sabemos que la fase es igual a la mitad de la longitud de onda. Entonces, la mitad de la longitud de onda tiene que ser igual a esta distancia. Desde ahí, nosotros podemos encontrar que el seno de ese ángulo mínimo va a ser igual a lambda sobre el ancho de nuestra rendija. Eso para los lugares oscuros, ¿no? Las franjas oscuras en nuestro patrón, para la interferencia destructiva. Para la interferencia constructiva, vamos a tener esta otra expresión. Bueno, aquí creo que es mejor que yo lo reescriba, ¿no? Esto es delta igual a A medios por el seno de tita mínimo igual a lambda medios. Y esto va a ser igual al seno de tita mínimo igual a lambda. ¿Sí? Disculpe, me voy a retirar, ya va a ser, ya es hora de mi examen para la siguiente materia, va a disculpar. Ok, nos vemos, Jorge. Vamos a tener que terminar esto. Vamos a necesitar una clase extra entonces para hacer lo que no hemos hecho hoy día. Ok, entonces, sí, yo voy a también terminar esto inmediatamente. El último examen que tienen es el de física. Yo creo que sí, 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 el jueves aquí ya tienen el último examen que tengan. Biomecánica en la noche y a las 6 de la tarde del jueves. 8 de la noche van a estar libres. Yo creo que sí. Sí, Ya. solo por una hora de examen. Ok. A las 8 de la noche, 8, sí, a las 8 de la noche el jueves vamos a tener la segunda parte de la clase de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, el jueves a las 8, anoten por favor, vamos a tener una clase de ejercicios extra por el eclipse. ¿Ok? Anótenlos por favor. Bien, entonces, esta es la forma de ubicar la localización de los mínimos y también de bueno, hasta aquí es de los mínimos nada más. O sea, de las franjas oscuras en el patrón de difracción.
¿Ok? Entonces, sí, quedaremos aquí. Anoten eso, ya el miércoles vamos a hablar un poquito más de esto, vemos polarización y hacemos ejercicio, y el jueves hacemos ejercicio y ahí acabamos todo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, bueno, quedaremos acá hoy día. Hasta luego, dije. Nos vemos, Checho. A ver, vamos a ver si es que Lindsay, no te has animado a sacar otra. A ver, si puedes, manda otra imagen con un filtro de algún tipo. Y una pregunta. ¿No le llegó mi imagen? No ha llegado. No ha llegado. Mándala de nuevo. Feo. Mándala de nuevo. ¿Dónde está? Yo no la veo. Pero quizás aquí. No, no la veo. A ver, manden sus imágenes. ¿Ok? Listo, chicos. Quedaremos hoy. Nos vemos el miércoles. Vayan a ver lo que queda del eclipse. Nos vemos. Falta Hasta todavía. luego, Inge. Sí, falta. Pero yo tengo clases, así que el único tiempo que tengo para verlas ahorita. Nos vemos, chicos. Ok. Listo. Hasta Nos luego. vemos, chao. Chao, nos vemos.